crímenes, romances clandestinos, análisis cinematográficos, panoramas, mitos, leyendas. Aquí encontrarás las historias que integran el universo contextual de la fábrica de sueños, el cine y sus estrellas. Esto es Corte Final, el detrás de las películas, un podcast de Patricia Slukic para Casa Montenegro Podcast. ...1 de abril de 1984, en los suburbios de Los Ángeles, California, el pastor Marvin Gaye salió por la puerta que daba a la calle. Se sentó en el porche de su casa de madera liviana. Apoyó sus codos en las piernas, bajó la cabeza para mirar hacia el otro mundo que latía bajo sus pies, su propio infierno. Y así quedó. Alrededor de él, el espanto. Gritos, corridas, llantos desgarrados, sirenas de policía y ambulancias. Él, con sus 70 años encarnados en las motas blancas, estaba inmóvil, mirando el cañón aún caliente de la Smith & Wesson que había usado hacía un instante. Los alaridos venían de arriba. Las corridas de los paramédicos iban hacia el primer piso de la casa típicamente americana, como la pistola. Sobre el piso, en uno de los cuartos, mojado con la sangre que se colaba por los agujeros de los 3 balazos que recibió en el pecho, se escapaba la vida del hijo del pastor, uno de los grandes del soul de la historia, Marvin Gaye. Al día siguiente iba a cumplir 45 años. Marvin Gaye es parte de ese cielo hecho de música donde otras voces abonan el mito. Sam Cooke, Otis Redding y Al Green. What's Going On, su obra maestra indiscutible, marcó un nuevo rumbo para el soul. Sin ella, Prince sería inconcebible. Pero en 1984, en esa casa de Washington, nada de eso importaba, porque la música se le iba por la sangre que escurría de su cuerpo. Empezamos por el final, la historia de esta vida que para nosotros, los que amamos la música, fue un regalo. Pero para Marvin, tal vez fue distinto. Era hijo de este pastor pentecostal enloquecido por el alcohol y de una empleada doméstica. Marvin vivió desde el día en que abrió los ojos y como en muchas casas donde dicen que queda el sueño americano, Marvin vivió la violencia que se abre paso a la exclusión. Como casi todos los negros que luego fueron inmensos, el primer fogueo fue en el coro de la iglesia donde su padre predicaba. A los 15 años formó su primer grupo, DC Tones. Se enroló en la Fuerza Aérea, pero no duró demasiado. Inquieto, rebelde, fue expulsado por indisciplina. El chico no daba para el uniforme, sino para la voz y los instrumentos. Es por eso que insistió en la música con el grupo doo-wop The Rainbows y después The Marquis. Lograron grabar, cobijados por Bo Diddley, un sencillo que pasó sin pena ni gloria, y se fue entonces de The Marquis para sumarse a The Moonglows, una de las bandas de doo-wop que se volvieron referencia y que lideraba Harvey Fuqua. Con Fuqua hizo algunas giras, pero la vida con epicentro en su casa paterna era intransitable. Así que se escapó apenas pudo. En los 60 llegó a Detroit, donde Berry Gordy, el fundador de la Motown, lo escuchó cantar. No dudó ni un instante en contratarlo. Pero Marvin prefería los estándares, así es que ese disco que grabó para Gordy pasó sin pena ni gloria también. Ganaba su salario semanal como sesionista de las grabaciones para el sello y con eso se mantenía, porque sí, Marvin Gaye es uno de los nombres fundamentales del Motown Sound. En esos tránsitos conoció a Anna Gordy, la hermana del jefe. 17 años mayor que él era Anna, pero ¿qué importancia tiene ese dato cuando se habla de amor? Se casó e inició una etapa en la que se convertiría en el príncipe del soul, con éxitos solistas como
Ain't That Peculiar. En 1968, después de la depresión que atravesó Marvin, que no sería la única, no, una depresión que tiene base en la muerte de su amiga y compañera de duetos Tammy Terrell, surgió un milagro, el disco A Journey Through the Grapevine, que el periodista Dave Marsh eligió como el mejor de la historia y que se posicionó primero en las listas de rock and blues, de pop, y que fue el mayor éxito de ventas de la Motown en la década del 60. En los 70, Vietnam, los derechos civiles, los derechos de los negros. Marvin buscó un nuevo sonido, uno acorde a esos asuntos en los que su piel y su historia podían dar testimonio, como muchos otros músicos, como Nina Simone, por ejemplo. Y llegó entonces una cosa increíble. Llegó What's Going On, Mercy, Mercy Me, The Ecology, Inner City Blues y What's Happening, Brother. Es conocidísima la historia de cómo su cuñado y jefe Berry Gordy se oponía a que se lanzara con este disco nuevo. También que los asuntos políticos que atraviesan las canciones de What's Going On fueron un problemón para que lo aceptaran masivamente al álbum. ¿Cómo?, se preguntaban muchos. ¿Cómo es que de esta mezcolanza de depresiones y malos augurios surgió un disco tan luminoso, hipnótico y fluido como What's Going On? ¿Cómo? Solo el talento y la libertad creativa de Marvin Gaye pueden explicarlo. Es un río de luz en el que el soul, el gospel, el jazz, el spoken word y el pop se engarzan con una naturalidad única. Eso es ese disco. También, te decíamos, los 70 fueron el momento de la celebración del sexo y él fue consecuente con el asunto. Grabó en el 73 Let's Get It On, un disco de una sensualidad inmersiva donde también suena el tema Distant Lover. Su relación con Anna Gordy estaba muriendo, como su sociedad férrea e inexpugnable con la Motown. Marvin se vuelve una estrella. El mismo año graba con Diana Ross, una cosa hermosa, Marvin and Diana, de la que se desprende otro clásico de ambos, que se llama You Are Everything. Apenas termina su matrimonio con Anna, publica I Want You. Amores tóxicos, hombre tóxico. Estos fracasos emocionales y un nuevo disco que no llegó a nada vuelven a sumirlo en una depresión más intensa que las anteriores, en los que la cocaína, los problemas financieros, otra pareja fallida y los dramas mentales y familiares se apoderan de su vida. Es que el sueño americano viene con revólveres adosados, asuntos reprimidos, fugas desesperadas, y el príncipe se volvió cortesano. Se recluyó en Bélgica, en Ostend. Allí lanzó un disco intimista y oscuro que termina de disolver su relación con la Motown, In Our Lifetime. Volvió a su país en el 82, a las prédicas violentas de su padre, adicto, envuelto en tormentas. Compuso Midnight Love para Columbia mientras intentaba lidiar con sus adicciones. De ese caldo tortuoso surge Sexual Healing, una de las canciones más famosas de Marvin, que compuso en el pueblito de Moore, en Bélgica. Su carrera resurgió de ese periodo oscuro, su fama creció, pero él estaba dañado. Intentando huir de las drogas, es que llegó a vivir con los padres en Los Ángeles, donde en varios episodios confusos de discusiones con el predicador, que era su papá, intentó suicidarse. El 1 de abril de 1984, la calibre 38, que Marvin le regaló a su padre para Navidad, saldó cuentas con su propia historia. Marvin Gaye terminó de desangrarse en el dormitorio luego de haber sufrido de agotas en dosis mínimas o máximas desde que llegó a este mundo, en esa casa donde flameaba la bandera que promete alcanzar todos los sueños. El cine no ha sabido darle cabida total al genio de Marvin Gaye, como sí lo hizo con Amy Winehouse, Nina Simone, Freddie Mercury o Velvet Underground. En 2005
se estrenó un documental británico, What's Going On, la vida y la muerte de Marvin Gage, dirigido por Jeremy Mair, un producto correcto que ubica a Gage en el contexto de su creación musical y que es interesante transitar, pero que no termina de dar cuenta de la espesura de su historia personal. Mucho antes, en 1981, y 20 años después de realizar los primeros 29 minutos de una película a la que llamó Marvin Gage Transit Ostend, el director Richard Olivier hace un segundo documental, un mediometraje, donde concentra la atención sobre el tiempo en que Marvin se refugió en Ostend. Y gracias al uso de las nuevas tecnologías se han podido recuperar archivos y entrevistas inéditas realizadas allí, en esa ciudad, a Marvin Gage. I'm broke. That's the first thing. And I'm not particularly fond of money, if that's what you're asking me. It's not my first prerequisite, you know. One of my great passions are cars, and I spend a lot of money on the Ferris eggs, which gets me in a lot of trouble. Está bueno ese documental, pero es un mediometraje, no termina de armar este rompecabezas intenso que es el que linkea su vida, su amor por esta mujer tan ligada a la Motown, su creatividad, su característica de comunidad negra en plena guerra por los derechos civiles. También la música de Gage fue la que sirvió de soporte a la banda sonora Trouble Man, un film de acción policial, un blaxploitation de 1972 dirigido por Ivan Dixon sobre un detective privado súper rudo que tiende a hacer justicia por mano propia. Eso sí, es un dandy al que le gusta el lujo, los coches caros. La verdad es que te recomendamos esta película, es muy buena, está en Movie, y la música de Marvin Gage, porque Marvin puso la música en esa banda sonora, es un apunte notable. Ahora, en este 2025 que recién se inicia, se está terminando de cocinar la biopic que dirige Allen Hughes y que produce el rapero Dr. Dre. Todavía no tenemos datos sobre quiénes son los intérpretes y la fecha de estreno. Solo queda esperar para enterarnos a ver si el cine finalmente podrá ser justo con la biografía personal de un artista que ha dejado una huella indeleble en la historia de la música. El gran, único, maravilloso Marvin Gage. Esto fue Corte Final, el detrás de las películas, el podcast de cine de Patricia Smotrich.